y su versículo 14. En el nombre del Señor Jesús, dice así la palabra del Señor en esta tarde. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Damos gracias a Dios primeramente por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha dicho que donde 2 o 3 nos congregamos en su nombre, Él está en medio de nosotros, su pueblo. Gracias a Dios, hermanos, porque ahora nosotros podemos rendirle alabanza, adoración, frutos de labios que confiesan su santo y bendito nombre. Porque en otro tiempo, hermanos, nosotros a la verdad no le cantábamos a Él, pero que ahora por su misericordia Él nos ha dado ese conocimiento santo, y por eso hay gratitud en nuestro corazón. Y gracias a Dios, hermanos, porque en este santo libro oímos la voz de Él, la voz de su Hijo y la voz del Espíritu Santo. Gracias a Dios porque el anhelo de Él es que cada uno de nosotros, hermanos, crezcamos más en el conocimiento de Él, para amarle, para temerle y para servirle. Y estamos leyendo estas palabras, hermanos, porque Dios, que conoce nuestros corazones, sabe nuestro caminar, sabe lo que hemos pensado, de cuánto nosotros muchas veces nos ponemos a pensar de la manera en que estuvimos el año pasado y de lo que ahora nos hemos propuesto a estar más cerca de Él, como cantábamos, de poder servirle a Él. Y por eso Él envía su palabra, para que ahora la palabra haga efecto en nuestro corazón, porque la palabra de nuestro Padre Celestial es viva, la palabra de Él es eficaz, la palabra llega a quebrantar nuestro corazón cuando nosotros la recibimos de parte de Él. Y ahora el Espíritu Santo le revela a este hombre, el evangelista Juan, estas palabras en las cuales expresa de la manera en que nuestro Señor Jesucristo quiso venir a este mundo. Pensar un momento, hermanos, de todo lo que Él tenía antes de venir a este mundo, estando Él en el tercer cielo, donde se le rendía alabanza, adoración, donde Él se encontraba con el Padre, pero que tuvo que dejar su lugar por un momento, su casa, allá donde Él se encontraba, y que fue duro trabajo para Él, como dice la Escritura, pero que al ver nuestra miserable condición en la cual nosotros estábamos, Él vino a este mundo, hermanos, y por eso dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice este hombre, porque este hombre no solamente escribe estas palabras, sino que también estuvo en ese tiempo de esos 3 años y medio con el Señor. Y por eso Él dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque también pudo darse cuenta con sus propios ojos de lo que el Señor hizo acá en la faz de la tierra, pero que ahora, al momento de venir a habitar, hermanos, es llegar a vivir a un lugar donde Él estuvo allá en Israel, de la manera en que nuestro Señor Jesucristo habitó en medio
del pueblo de Israel, de cómo él, como dice allá la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 2 y su versículo 6, donde él dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que antes bien se despojó, dice la palabra de Dios, dice la escritura, de que él se despojó, no se aferró, hermanos, en aquello de que al venir a este mundo, pues él tuviera un buen lugar donde habitar, o una buena casa, o donde él pudiese estar, donde él pudiese convivir de esta manera, hermanos, sino que dice la escritura que no escatimó el ser igual a Dios, sino que antes bien se humilló a sí mismo. Y ahora, hermanos, habitado entre aquel pueblo, un pueblo que estaba siendo oprimido por el diablo, o un pueblo que necesitaba de oír sus palabras, y de la manera en que los hombres también empezaron a conocerle. Muchos de ellos, al oírle, hermanos, algunos de ellos no le llegaron a conocer verdaderamente como él era, a aquel cordero, como dice Juan también, sino que antes bien en el corazón de los hombres estaba de la manera en que ellos querían quitarle la vida. Pero lo que quisiéramos en esta noche el Espíritu Santo darnos a conocer es la manera en que Él habitó en Israel, hermanos, de la manera en que aquellos hombres le preguntaron dónde vivía, dónde moraba. Hemos oído que Él pudo decir: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. El llegar a pensar, hermanos, si aquellos hombres le hubieran conocido con la riqueza, con la gloria que Él tenía, aunque Él manifestó su gloria con las obras, con todo lo que Él manifestó su poder a todos aquellos hombres y mujeres que lo necesitaban, esa era la gloria de Él, pero que no lo conocieron de esa manera. Pero que si aquellos hombres se hubiesen dado cuenta, quizá usted se ha dado cuenta que muchas veces cuando llega a vivir una persona hacia un lugar, llega a habitar, y los que habitan ese lugar se dan cuenta de cómo llega aquel hombre, cómo llega. Algunos le brindan amistad, algunos solamente lo observan porque se dan cuenta de su caminar, de su actitud y de la manera de que aquel hombre se comporta al momento de llegar a un lugar. Aquí, si llegara algún hombre, se da cuenta toda la comunidad, él no es de acá. Se nota la diferencia, pero se empieza a ver cuando aquel hombre es bueno, cuando aquel hombre es malo. Y cuando muchas veces nos hemos dado cuenta de algunos hombres que sin duda alguna han salido de sus lugares porque van huyendo, porque han cometido alguna falta, algo que realmente los acusa, y huyen de su lugar. Y al llegar hacia otro lugar, la gente se da cuenta de cómo llega aquel hombre, de cómo llega aquella mujer. Pero no así nuestro Señor, hermanos, de la manera en que Él habitó entre los hombres, haciendo las obras que el Padre le había encomendado, de la manera en que aquellos hombres llegaron a regocijarse. Y ya ve usted que también la Escritura dice, la palabra del Señor dice que los fariseos, los sacerdotes, ordenaron a una guardia para que llegaran a prender al Señor. Allá estaba Él y le dijeron: bueno, la orden es de que lo traigan porque ya no queremos que siga enseñando. Era la orden que les habían dado a aquellos hombres que prendieran al Señor. Pero al llegar a aquella guardia, aquellos alguaciles, al llegar aquellos que llevaban una orden, ¿qué sucedió, hermanos? Aquellos hombres no le tomaron. Aquellos hombres no llegaron a prenderle. Esa era lo que les habían ordenado, que le prendieran, que le llevaran para ponerle preso. Pero que al momento de que ellos llegaron y miraron a la multitud y cómo la gente estaba ahí a los pies del Señor escuchándole,
aquellos hombres se regocijaron, ya no prendieron, ya no le prendieron al Señor, ya no le tomaron para llevarle preso, sino que antes bien dijeron: nunca tal hombre ha hablado como él, nunca tal hombre. ¿Por qué? Porque las palabras, al momento de que él habitó, las palabras del Señor siempre fueron palabras de gracia, palabras que redarguían, palabras en las cuales le hacían conciencia al hombre, a la mujer, y por esa razón aquellos hombres no le prendieron, no pudieron tomarle, llevarle delante de las autoridades y decirle: bueno, aquí está este hombre. Como ya le venía explicando, no así a alguien que realmente ha tenido delitos y que se busca porque ha quebrantado la ley. Algunos lo llaman y dicen: mire, aquí vive, aquí está este hombre, llévenselo, porque este ha ocasionado tantas cosas. Pero no así el Señor, hermanos, no así nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estos hombres dicen: y vimos su gloria. Es que cuando Él llegó a habitar con aquellos hombres en esos 3 años y medio, de lo que Él pudo vivir con ellos y de lo que ellos vivieron con Él, sin duda alguna, por eso, hermanos, estos hombres se regocijaban. Y así también nosotros, hermanos, el anhelo del Señor es llegar a habitar, de tener un pueblo donde Él pueda habitar, y Él lo ha prometido. Pero leamos lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Leamos lo que dice la Escritura en su capítulo 5, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y su versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora el Espíritu Santo, hermanos, hablando por medio del apóstol Pablo, que no solamente aquellos hombres escribieron, vino y habitó entre nosotros, entre aquellos hombres que vieron su gloria, pero que ahora el Espíritu Santo dice de la manera en que Él hizo una obra tan grande al morir por todo el mundo y por todos murió, pero que ahora no solamente murió, sino que derramó su sangre, que fue sepultado y resucitó y vive. Y Él vive, hermanos, y vive en nuestro corazón, y que ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Pero que Él sigue diciendo la palabra: para que los que viven. Ahora nosotros, hermanos, que en otro tiempo nuestro vivir en este mundo, ¿cómo era? ¿Cómo vivíamos nosotros en este mundo, hermanos? Vivíamos sin Dios, sin ninguna esperanza. Vivíamos alejados de Él. Vivíamos apartados para el castigo eterno. De cómo era nuestro caminar antes de conocer al Señor. Algunos, hermanos, teníamos tantas debilidades, flaquezas. Seguíamos las corrientes del mundo. Nosotros muchas veces no llegábamos a comprender, hermanos, pero que un día Él nos dio vida, esa vida eterna, que ahora gozamos, esa vida que Él ha querido darnos a cada uno de nosotros, hermanos. Pero que ahora el deseo del Espíritu Santo es para que los que viven, dice la Escritura, ya no vivan para sí, ya no sigan viviendo en las cosas en las cuales veníamos practicando sin Dios, sin ninguna esperanza, sino que ahora, de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, esa vida ha cambiado en nosotros, hermanos. Pero dice: sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vivimos para nuestro Señor. Y por eso ahí también leemos en la palabra del Señor: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya ve que nosotros, por su misericordia, Dios nos ha concedido nuestros hijos. ¿Cómo nosotros queremos que ellos vivan en nuestro hogar? ¿Cómo anhelamos que ellos vivan en nuestra casa? Que sean hijos obedientes, que nosotros, cuando le damos una orden, ellos lo cumplan, ellos puedan cumplir lo que nosotros les ordenamos. ¿Y cómo nos sentimos nosotros cuando ellos obedecen
a lo que nosotros le decimos nos sentimos contentos, y muchas veces viene y se expresa: mi hijo es muy bueno, es muy obediente, y yo le digo que haga esto y él lo hace, yo le digo que vaya y va y lo realiza, es muy obediente mi hijo, mi hijo sí, me salió tan bueno, dice uno. Así anhela el Señor en nuestra vida, hermanos. Ya le decía, hemos terminado un año y el deseo del Señor es de que ya no sigamos viviendo para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que nosotros ahora también, hermanos, ¿cómo hemos caminado? El Señor no puede ser engañado. ¿Cuántas veces le hemos faltado al Señor en la enseñanza, en la oración, el primer día de la semana, en la predicación del Evangelio? El anhelo del Señor es de que cada uno de nosotros en este inicio de año, nosotros ahora lleguemos a pensar de la manera en que Él ha querido habitar con nosotros, habitar en un pueblo que alabe, que glorifique su nombre, pero que el deseo de Él es de que ahora nosotros lleguemos a valorar de que si Él quiso dejar su lugar, su alabanza, y que ahora nosotros seamos sus hijos, de que ahora nosotros seamos hijos de Dios, de un Dios verdadero. Pero ¿cómo quiere Él habitar en medio de nosotros? Ya ve que nosotros, hermanos, muchas veces también somos delicados. Muchas veces nosotros anhelamos que nuestra casa esté limpia, que nuestra casa esté muchas veces bien aseada, cada cosa en su lugar. Así anhela el Señor en nuestra vida también, hermanos. Él anhela habitar, porque también leemos acá en esta carta, donde tenemos este tesoro en vaso de barro, dice la Escritura, un tesoro tan grande. Pero la Escritura dice que los que viven ya no vivan para sí. Leamos un ejemplo de cómo es vivir, hermanos. Ya ve que también nosotros nos ha costado vivir, hermanos, convivir con muchos a causa de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Pero leamos la palabra del Señor, ejemplos que han quedado, para que hoy nosotros también, hermanos, los pongamos en práctica. El libro de Ruth, leamos lo que dice la Escritura en el libro de Ruth, en su capítulo 1 y su versículo 16 y 17. Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora leemos estas palabras, hermanos, donde hemos oído acerca de lo que le aconteció a esta mujer Noemí, que su esposo era Elimelech y que tenía 2 hijos, Kelión y dice la Escritura, y Malón, donde ellos dejaron su lugar y se fueron a los campos de Moab, y estando allá vivieron porque había hambre en la tierra, dice la Escritura. Dejaron su lugar para ir a vivir a los campos de Moab, vivir en aquella tierra donde oyeron, bueno, ahí hay alimento, hay trabajo, ahí podemos subsistir, porque así nos pasa muchas veces nosotros, que vamos a hacer para el día de mañana. Pero este hombre se fue con su esposa, pero sabemos la historia de que ellos murieron, pero que ahora Noemí oyó que Dios estaba bendiciendo nuevamente al pueblo de Israel allá en Judá. Dice la Escritura de que ella le habló a sus nueras, les habló y les dijo que se fuera cada uno nuevamente a su parentela, con su familia, con sus padres, porque ella ya no tenía hijos, ella ya era una mujer
ya grande en edad. Y ahora Orfa, dice la escritura, de que ella sí tuvo en su corazón y se fue a su casa, se fue, váyanse, hijas mías, váyanse, decía Noemí. Pero Ruth, hermanos, no tenía eso en su corazón. Llegar a pensar, hermanos, que en el corazón de esta mujer, no sabemos cuál haya sido el trato de esta suegra, cómo ella las haya tratado, de la manera en que convivieron cuando estaban los hijos, cuando estaban allá en Moab, de qué manera ella se haya comportado. Y por esa razón esta nuera no quiso dejarla, no quiso abandonarla. Ya le decía, muchas veces nosotros nos cuesta a veces convivir con una persona a causa de su carácter, su temperamento, pero que gracias a Dios nosotros, el pueblo del Señor, ahora gozamos la comunión los unos con los otros. Pero que lo que quisiéramos notar, hermanos, en esta palabra es de que esta mujer estaba resuelta. Esta mujer estaba convencida de quién era su suegra y que no quería dejarla por nada, que solo la muerte iba a hacer separación, dice la escritura, solo la muerte hará separación. Ella no quería dejarla. Donde tú vivieres, no importa, Noemí, no importa si tengas techo o no tengas, si tengas riquezas o no tengas, pero yo voy a ir contigo. No me ruegues que te deje. No me ruegues que yo te deje, no importa si vamos a comer o no vamos a comer, pero yo voy a ir contigo. Era algo que estaba en el corazón de esta mujer, hermanos. Ojalá que así nosotros también, no importando que en la abundancia, cuando el Señor nos bendice, es ahí donde estamos cerca de Él. Esta mujer no le importó, no tenía nada. Que así también nosotros, hermanos, anhelemos estar muy cerca del Maestro, de aquel que quiso dejar su lugar en los cielos, de aquel que quiso morir por amor a nosotros, de aquel que nos ha dado vida. Que anhelemos, hermanos, de todo nuestro corazón. Si esta mujer pudo pensar de su suegra de esta manera, ¿cuánto más el Señor, que nos ha dado tantas cosas a nosotros, hermanos? El bien que Él ha hecho en nuestras vidas, que nosotros anhelemos el estar muy cerca de Él, hermanos. Estar muy cerca como lo hizo el apóstol Juan. Una confianza tan grande que aquel hombre se recostaba en el pecho del Señor. Una confianza tan grande que este hombre tenía. Si Él quiso habitar, habitó entre nosotros, dice, y ha querido habitar en la iglesia, habita en la iglesia. Pero que ahora nosotros también anhelemos estar cerca de Él, hermanos, como lo tuvo esta mujer en su corazón. Tuvo, dice la escritura, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré. Era lo que esta mujer tenía en su corazón. Ojalá que nosotros también, hermanos, anhelemos este año estar más cerca del Señor, estar más cerca. Ya le decía, el Señor ha sido bueno para con nosotros y nos permite. ¿Por qué razón? Porque nosotros desconocemos que más pueda venir, hermanos, las cosas que puedan acontecer. Nada sabemos para el mañana. El Señor anhela estar con nosotros. Pero ahora leamos el libro de los Proverbios. Leamos lo que dice la escritura, el consejo de la palabra del Señor para nosotros, hermanos. Libro de los Proverbios, capítulo 8, y su versículo es el versículo 12. Proverbios, capítulo 8, y su versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ahora leemos estas palabras, hermanos, donde el Espíritu Santo nos habla a nosotros, la juventud y a todo el pueblo del Señor, porque la palabra es para todos. Pero dice que la sabiduría, esa sabiduría es Cristo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo.
habito, dice él, habito con la cordura. Dice que la cordura es aquel que tiene buen entendimiento, que llega a pensar un momento en hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso es tener cordura, a aquel que llega a pensar de las cosas que el Señor nos ha dado, hermanos, y que nosotros lleguemos a pensar un momento que Él habita con la cordura, a aquel que realmente llega a temerle a Él, que llegamos nosotros a entender ese temor de hacer las cosas que desagradan a nuestro Padre Celestial, que desagradan a aquel que quiso tomar nuestro lugar. Yo la sabiduría habito con la cordura, dice la Escritura, para que nosotros, hermanos, ahora lleguemos a pensar que ahí está el joven, la señorita, esperando la respuesta del Señor, una respuesta en las oraciones, porque cuántos sin duda alguna esperan del Señor encontrar la esposa, el esposo, y muchas veces se debe de esperar en el Señor, pero dice la Escritura, yo habito, la sabiduría habita con la cordura, dice la Escritura, cuando nosotros estamos esperando en Él, cuando el joven, la señorita espera en el Señor, se llega a discernir. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento donde se pierde la paciencia y dice, bueno, ya he orado y no he encontrado respuesta alguna. Pero dice la Escritura que Él habita, el Señor va a actuar en nuestra vida. El anhelo es de que nosotros no hagamos lo malo, sino que lleguemos a pensar que aquel que nos ha hecho bien ha habitado y habita entre nosotros y quiere que nosotros también le temamos y le sirvamos, hermanos. Ese es el anhelo del Señor, para que ahora también cada uno de nosotros, hermanos, lleguemos a pensar en Él de la manera en que Él quiere habitar en la vida de nosotros, hermanos. Leamos algo más de lo que dice la Escritura. Ahora leamos en el libro de los Salmos, en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, su capítulo es el capítulo 57. Son consejos, hermanos, de la manera en que el Señor quiere habitar en medio de nosotros, su pueblo, en medio de la juventud, en medio de cada uno de los que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos ha dado ese entendimiento para conocerle. 57 y su versículo 15 dice la Escritura: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora leemos esta palabra. Yo, dice nuestro Padre Celestial, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, el que habita el tercer cielo, y que ahora dice, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, dice nuestro Padre Celestial, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí quiere habitar nuestro Padre Celestial, hermanos, aquel que verdaderamente es humilde de espíritu, aquel que está quebrantado. El quebrantado es aquel que está pasando por situaciones difíciles, pero que también hay una versión que explica de que el quebrantado es aquel que reconoce de quién es el que habita y que quiere habitar y darnos todas las cosas, hermanos. A aquel que llega a pensar que nuestra vida, que lo que tenemos depende solamente de Él, y que nosotros, hermanos, aquellos que por su gracia nos concede quizá una enseñanza, el predicar la palabra, llegar a pensar de que Él quiere hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Para qué? Para poder llegar a hablar su palabra con esa gracia que Él puede darnos, hermanos, a cada uno de nosotros. Pero el anhelo de Él es llegar a habitar con aquel que es humilde de espíritu,
con aquel que es quebrantado, dice la Escritura. Pero ¿cuál es la razón? Para hacer vivificar, para dar esas palabras el corazón de los quebrantados, para que ahora nosotros, hermanos, nos gocemos de lo que Él anhela en nuestras vidas, hermanos. Ya leíamos allá lo que dice la Escritura, de que nosotros vivamos para Él. Si Él quiere vivir en medio de nosotros, hermanos, Él ha querido habitar en medio de un pueblo que alabe, que glorifique su nombre, que nosotros lleguemos a entender su palabra, hermanos. Solamente leamos lo que dice ahora, leamos solamente para ir terminando con este mensaje, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Leamos lo que dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, y su versículo 16, dice la Escritura: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es algo que el Señor anhela en nuestra vida, hermanos. Ya le decía, la diferencia, aquel que es prudente, aquel que realmente llegamos a temer a su palabra, llegamos a atesorar su palabra y llegamos a entender lo que Él anhela. Y Él dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Ahí habita Él por el Espíritu Santo, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que este año nuestro corazón se lo demos a Él, que nosotros verdaderamente lleguemos a pensar de lo que Él quiere, tomar el control de nuestro corazón, hermanos, para poder servirle a Él, de que nosotros si continuemos hacia adelante en este año, hermanos. En esta hora damos gracias a Dios por su palabra que Él nos ha confiado, y que Él la bendiga en nuestros corazones.